todos nuevamente. Voy a aprovechar mientras nos terminamos de acomodar para pasarles algunos avisos organizativos, sobre todo porque me han preguntado mucho durante el día sobre las actividades de mañana. Mañana era una actividad con cupo e inscripción, lo cual lamentablemente ya está completo, y la salida es desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica, esto es Junín 956, a las 7:30, recomendamos que lleguen. 7:45 partirán los micros, y las personas que no estén no las podemos esperar porque tenemos que estar empezando las actividades muy estrictamente en el horario de CONEA. El micro sale de la facultad, llega a la sede de CENEA Libertador, o sea, es la primera parte del día es en CENEA Libertador, y luego se traslada al Centro Atómico Constituyentes. Y luego de ahí al planetario, que es la función del planetario de mañana. Casos particulares, personas que tienen su inscripción realizada al planetario y no a CENEA, pueden ir directamente al planetario a las 5 de la tarde. Y en el caso de que alguno no quisiera venir a la Facultad de Farmacia y Bioquímica para el traslado en micro, el ingreso en CENEA de Libertador es a las 8:15, que es más o menos cuando estaremos ingresando a CENEA de Libertador. Bien, otra cuestión que me piden que les comente es que vamos a estar vendiendo la tarjeta de la cena a la salida, y esa será como casi la última oportunidad, porque luego el jueves, mañana es un día donde no haremos esa tarea, y el jueves estará restringida solo a unas poquitas horas de la mañana, porque ya cerraremos el cupo con estas personas que se han inscrito. Así que si hay algún interesado, a la salida encontrarán a las personas que están haciendo esta tarea. Bien, y creo que no me he olvidado de nada, así que ahora sí, con un cañón que funciona y sin más problemas, vamos a comenzar nuestra conferencia plenaria de hoy, que estará a cargo de Isabel Martins. Isabel Martins es licenciada en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en Educación por la Universidad de Londres. Es profesora asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora del Consejo Nacional de Investigación de Brasil, editora de la revista, y ahora me va a costar pronunciarlo, pero dice algo así como Ciencia en Tela, más o menos, yo portugués. Y bueno, no sé si fue presidenta de la Asociación Brasilera de Investigación en Educación en Ciencias. Sus principales líneas de investigación se centran en la relación entre el lenguaje y la educación científica, con especial referencia a los estudios de los procesos de producción, circulación y recepción discursivas en espacios de educación y comunicación en ciencia. Sus publicaciones recientes incluyen la investigación sobre alfabetización científica, el análisis del libro de textos en ciencia, el papel de las imágenes en la educación y la comunicación científica y los procesos de apropiación discursiva de los resultados de la investigación en enseñanza de las ciencias en contextos educativos. Para mí, presentarla a Isabel es un placer muy particular. Quiero darte públicamente la bienvenida y te dejo el auditorio. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar en portuñol. Si no me comprenden, por favor, interrumpan, pero voy a hacer un esfuerzo. Primeramente, agradecer a Nacho y a todos los organizadores de la conferencia, y como expresidente de ABRAPEC, también saludar a APFA y decir que es una ocasión muy importante de reunión de personas interesadas en la enseñanza de ciencias, de física, y que estoy aprovechando mucho. Esta conferencia para mí es una oportunidad de debater, de reflexionar acerca de cuestiones que son para mí muy importantes como investigadora, porque mi práctica profesional tiene que ver mucho más con la investigación en nivel superior do que con la enseñanza en
nível médio, em secundária. Já fui professora de física de secundária, mas agora o que hago está profundamente relacionado com a investigação na universidade. Todavía continuo trabalhando com professores e estudiantes de pregrado, de investigação, e sempre considero um desafio pensar qual é nosso papel como investigadores en este contexto de desarrollo de materiales, ideas, procesos para pensar la enseñanza. Entonces, mi presentación tiene... Ahora empieza. No hice nada, funcionaba perfecto. Para abajo, claro. Gracias, Nacho. Bueno, entonces voy a hablar un poco de la apropiación del discurso académico y su transformación en los contextos de enseñanza de la física. El argumento es más o menos este, la idea de que la apropiación de nuestras ideas y nuestros discursos demanda una transformación. No es posible pensar que lo que producimos, los resultados de las investigaciones que producimos, van a ser aplicadas directamente en el aula. Para que sean productivas, tienen que ser transformadas. Y estas transformaciones, elas tienen que ver con desplazamientos identitarios de los profesores. Es un desplazamiento que los lleva a un sitio, a un lugar de autoría de sus propios discursos. Entonces, esta es la idea central de esta presentación. Yo voy a hablar de algunas experiencias que estamos desarrollando en Brasil, en Río, y hablar un poco de esas dificultades que estamos encontrando y también de algunos resultados que logramos. Entonces, empezaré hablando un poco de esta idea de mundos apartados, universidad, escuela, y de algunas metáforas que se utilizan para pensar esta distancia entre estos mundos. Después, hablaré un poco sobre estas experiencias y invitaré a ustedes a discutir y debater sobre cómo veo los desafíos para nosotros investigadores. Bueno, ahí están algunas metáforas que utilizamos para pensar este apartamento, ese apartamento no existe, apartamento entre universidad y escuela, entre investigación y práctica. Y muchas veces se habla de brechas, de puentes, de fronteras, de barreras. Hay muchas metáforas y es una preocupación recurrente. Algunas veces localizamos esta discusión en términos de las diferencias entre profesor, investigador, escuela, universidad, investigación, intervención, teoría práctica. Son muchas las polaridades, los binarismos, pero vemos que hay muchas maneras de encuadrar estas brechas. Pero también hay maneras de pensar caminos y puentes entre estos mundos. Entonces ahí están algunos ejemplos, como la investigación-acción, los proyectos colaborativos que tienen sido objeto constante de financiación reciente, al menos en Brasil, posgrados profesionales y académicos, periódicos como sitios donde se vinculan ideas producidas en diferentes sitios, conferencias. Todos estos son, desde mi perspectiva, contextos donde discursos son mediados y son transformados por los sujetos que participan de estas prácticas. Es claro que existe una cuestión relacionada a la propia naturaleza de nuestro campo de conocimiento. Y la enseñanza de las ciencias tiene
un carácter que mucha gente puede decir que es epistemológicamente débil y corre un riesgo de utilitarismo, de pensarmos que lo que se hace en investigación es para mejorar la enseñanza necesariamente, tiene un carácter así finalista. Pero también me parece que la enseñanza de las ciencias articula dos dimensiones muy importantes en la educación y la formación de manera general, que son la subjetivación y la socialización. Entonces, esta es una potencia también de nuestro campo. Me parece que es interesante pensar en estos términos porque hay muchos desafíos en nuestra contemporaneidad que demandan que pensemos la educación para más allá de que la democratización de los saberes y sí como una instancia de formación de sujetos que van a actuar en la sociedad. Entonces, bueno, estamos ahí con esta idea de una frontera. Es una frontera entre prácticas y que se materializa en diferentes contextos y que está basada muchas veces, las dificultades se ven cuando se cuestiona la linealidad entre la investigación y la práctica. El argumento que me gustaría discutir con ustedes es este, que no hay algo como una apropiación, o como una aplicación, y sí una apropiación de los resultados. ¿Por qué es importante pensar de esa manera? Porque esto nos lleva a pensar acerca de nuestra propia implicación en este proceso. Porque cuando pensamos en las relaciones entre investigación y práctica, investigación e intervención en la escuela, muchas veces es común que se hable en términos de estamos ahí para ayudar a los profesores. Y esto me parece una manera un poco equivocada de empezar una relación que sería importante ser construida en términos de colaboración y no de ayuda. Cuando hablamos de ayuda, inmediatamente colocamos la persona, el profesor en un sitio donde él necesita de algo que supuestamente nosotros tenemos. Y tengo dudas si tenemos todas las respuestas. Nosotros a veces nos comportamos como si supiéramos las respuestas, como si tuviésemos las respuestas, pero no sabemos siquiera cuáles son las preguntas. Eso es algo para pensar. Entonces, preguntar, ¿desde dónde se originan las cuestiones de investigación? ¿Cuál es la pauta de la investigación? ¿Quiénes son los investigados y quiénes son los investigadores? Son preguntas que no estamos habituados a hacer, pero que son muy importantes si también pensamos que cuando interactuamos con profesores también nos desplazamos de este sitio confortable de expertos, de las personas que tienen las respuestas y que van a solucionar todo el déficit de la escuela. Ahí es una síntesis de las metáforas. Y me gusta mucho más hablar en términos de fronteras do que de brechas, porque las brechas enfatizan justamente los obstáculos y las diferencias. En cuanto a las fronteras, que pueden tener características epistemológicas, sociales, conceptuales, son típicas de un mundo que es plural, que es diverso, y no necesariamente para interactuar es necesario borrar las fronteras. Es posible caminar sobre las fronteras sin que tentemos transponer estas fronteras y transformar prácticas que están ahí ubicadas en estos espacios que están ahí delimitados. Bueno, entonces voy a hablar de investigaciones desde mi punto de vista, que es desde el punto de vista del investigador que está en la universidad, no está en la escuela, y que piensa que hay muchas relaciones posibles entre investigación y enseñanza, más allá de la aplicación. Hay cosas como incorporación, transformación, apropiación. Vamos a hablar un poco de estos procesos. Todo esto está situado
en un contexto de investigación en que no separamos la intervención de la investigación. Esto es una postura, una actitud, es algo que valoramos en cuanto a investigadores y que tiene sentido desde que trabajamos con un marco teórico que trabaja las relaciones entre lenguaje y sociedad de manera necesaria. El lenguaje para nosotros que trabajamos con el análisis del discurso no es simplemente una manera de representar la realidad, pero es el contexto en lo cual las identidades se configuran, las relaciones personales se establecen y el contexto en el cual la sociedad se constituye. Entonces, ahí tenemos una idea de que hay una construcción social de identidades de sentidos que es hecha en las interacciones discursivas y por medio de los discursos. Y este discurso, como el nuestro, en los grupos colaborativos en los cuales trabajamos, es un discurso que llamamos cogenerativo. Este es un concepto que el profesor Ken Tobin ha explicado muchas veces y que tiene que ver con la posibilidad de un aprendizaje mutua en grupos que son heterogéneos. Nuestro dispositivo metodológico entonces va a explotar, va a problematizar relaciones entre elementos del discurso. ¿Será que yo soy controlada por las estructuras sociales? Todo que digo es determinado por estructuras sociales, por experiencias, por ambientes, o tengo agencia, es posible decir que puedo cambiar la sociedad por medio de mi discurso. ¿Cómo puedo pensar en la interacción entre discursos entre profesores e investigadores, por ejemplo, sabiendo que hablo desde un lugar de autoridad y que es fácil para mi discurso colonizar el discurso de los profesores, pero pensar que esta colonización no es una simple incorporación, pero una transformación activa, y cuando uno se apropia del discurso de otro, está efectivamente transformando este discurso. Y yo, como productora del discurso original, teré acceso a las transformaciones que sufre el discurso que yo generé, y entonces entraré en una interacción que modifica no solamente a la persona para quien estoy hablando, pero modifica sobre todo a mí, que soy la productora del discurso. Ahí están, entonces voy a hablar un poco de algunas ideas de profesores que fueron, con las cuales tuve contacto en cursos de formación, profesores de ciencias que fueron realizados en la universidad y por la universidad en estos años. Fueron al todo 20 profesores, y estos cursos envolvían como parte de sus actividades talleres de lectura y escrita. Oferecíamos a los profesores textos dos más variados temas que hablaban de temas como relaciones entre política y enseñanza, uso de textos de divulgación científica, evaluación, concepciones alternativas, naturaleza da ciencia, TICs, educación ambiental, CTS, etc. Y estos profesores les invitamos a leer estos textos y producir reseñas de estos textos. Producir reseñas y discutirlos en grupos, y después elaborar proyectos de enseñanza que podrían ser, que deberían de alguna manera dialogar con los textos que fueron leídos. Después, los proyectos fueron analizados y los profesores fueron entrevistados. Más o menos, muy rápidamente, fueron estos los datos con los cuales trabajamos. El análisis trabajó un poco la idea de apropiación, como transformación, como recontextualización, es decir, como las transformaciones que se hacen necesarias cuando un discurso sale de un contexto al otro. Y estas transformaciones se hacen necesarias
porque este discurso tiene que atender, tiene que se adaptar a características de esos nuevos espacios para donde se desplaza. Entonces trabajamos con la idea de recontextualización, trabajamos desde el punto de vista del análisis del texto, con las ideas de intertextualidad e interdiscursividad, esto es decir, buscando en los textos extractos de textos que constituían el universo discursivo de los profesores y que eran materializados en sus propios textos, y exploramos estos aspectos entre la dialéctica, entre estructura y agencia, colonización y apropiación. ¿Qué aprendimos? Ahí está una primera reacción de los profesores, de una profesora, que cuando preguntamos sobre los textos, todo esto está publicado en diferentes, y hay una lista de publicaciones que después están ahí disponibilizadas en las diapositivas. Pero es interesante ver cómo esta profesora dice que, no sé si pueden leer en portugués, pero está diciendo, muchas cosas yo leo y, meu Deus, él viaja, él es el investigador, el autor del texto, nunca entró en un salón de aula, él no sabe lo que es, los alumnos que se quedan ahí jugando ping pong. Entonces, el diálogo que puede tener con él es esto, pero esto yo no puedo poner en el papel. Yo no puedo criticar a esta persona es un teórico, una persona que solamente estudió esto, ¿cómo puedo? Entonces, bueno, no me siento a vontade para hacer esto. Ahí vemos algo muy interesante, que es una idea de cómo los profesores, qué piensan los profesores acerca de las recomendaciones que reciben en nuestros artículos. Una otra respuesta que nos dice, que nos hace pensar sobre lo que tenemos a ofrecer. Bueno, yo leí este texto, achei fantástico, es muy bonito. Y ella colocó su mail aquí. Y yo hablé, el profesor escribió al autor, profesora, qué lindo, yo escribo maravillosamente bien, pero dame unas recetas de profesor para me ayudar, porque usted tiene que me ayudar con alguna cosa. En realidad, nosotros no queremos nada pronto, no queremos nada finalizado, nada, no queremos receta, queremos herramientas nuevas para trabajar. Entonces aquí percebemos una ambivalencia que es muy característica de las actitudes de los profesores. Por un lado, hay una expectativa de que los expertos, los investigadores tengan algún recurso, algún insight, alguna idea que les ayude para mejorar la práctica. Pero por otro lado, reconocen que tienen autonomía y que su conocimiento sobre la escuela y los alumnos y la asignatura tiene que ser respetado. Continuamos con una otra profesora que se sorprendió mucho cuando yo la invité a escribir un texto para una revista. Él decía, yo no acredité, ella, soy yo, está lá en la universidad, es doctora, postdoctora, no sé, pero interesada en una experiencia así, de una profesora normal, en una escuela de lejos. Yo me quedé emocionada. Yo no pensaba que era nada de especial. Yo no entendía por qué ella estaba tan interesada. No era nada de más. Pero ella decía que era. Entonces, ahí hay una cuestión de autoridad, porque si yo digo que es importante, es importante. Y una cuestión de que el valor de que los profesores atribuyen al propio conocimiento que producen, muchas veces es algo, no es claro para ellos cuán importante, por qué es importante lo que hacen.
la última citación para que podamos hablar un poco más. Una profesora decía, nosotros leemos varios textos y ahí dice cómo podemos evaluar, cómo podemos desarrollar, cosas que los cientistas están investigando y todo. Pero de repente en el salón de aula no funciona de la misma manera que la investigación nos muestra. Nosotros tenemos otro envolvimiento, otro cotidiano, o que leemos y o que vivimos en sala de aula son cosas diferentes. Entonces ahí, estos diálogos que yo tuve con estos profesores, después de un curso súper largo, de 6 meses, que íamos a la universidad todos los sábados, estudiábamos juntos, fue algo así como, ¿qué pasó? Porque había, claro, una interdicción, había una relación que se quedó personal, de mucho cariño entre nós, pero y que de cierta manera interditaba lo que podían decir para mí. No podían decir, mira, lo que tú estás trayendo es irrelevante. Nosotros gostamos mucho, apreciamos mucho que vienes aquí los sábados y tal, pero no es esto que necesitamos. Entonces, esto lo tomé así, lo tomé como una posibilidad de pensar lo que deveria ser em termos de dinâmicas de trabalho com eles. É claro que estes professores eram professores que tinham critérios próprios para evaluar o texto. E alguns critérios tinham que ver com a possibilidade de preparar classes e melhorar o aprendizagem do estudante, mas também aspirações para iniciar estudos de posgrado, se manter em dia com os avanços da ciência. Havia uma necessidade de conhecê-los. Então, eu me desplacei deste lugar de uma pessoa que vai aí ajudar a los professores para uma pessoa que vai colaborar com eles e tentar produzir algo em colaboração. É muito interessante que nestes grupos colaborativos nós estudamos questões sociocientíficas e foi muito interessante perceber como os professores percebiam as demandas de las abordagens de questões sociocientíficas, temas controversos, como estas abordagens envolviam muito conhecimento que eles não tinham, como essas abordagens demandavam trabalho interdisciplinar na escola que não era possível para eles realizarem por N razones desde a cultura organizacional hasta o currículo. Então, havia muita percepção, muita clareza sobre quais eram as dificuldades destes professores em se acercar das novas abordagens. Aqui eu trago modelo que me parece muito interessante para sintetizar estas conclusões. Está publicado aqui neste artículo e é de Clark e Hollingworth e é um modelo que habla de la relação entre la mudanza, el cambio educativo en términos de las experiencias que los profesores tienen, que tiene que ver con lo que llaman de dominio personal, compuesto de su conocimiento, sus creencias, sus actitudes, los dominios de la práctica, que tiene que ver con todo su desarrollo profesional, los dominios externos que tienen que ver con información y estímulos que vienen de fuera de su ambiente y con las consecuencias, los resultados. Muestra cómo todas estas experiencias están así interligadas. Y es interesante perceber que si relacionamos lo que estos profesores decían con el modelo de Clark y Hollingworth, podemos pensar que los resultados de la investigación fueron resignificados en términos de su conocimiento pedagógico de contenido y de los valores que ellos atribuyen a estos conocimientos y
también en términos de las recomendaciones curriculares. O sea, hay una interconexión entre el dominio personal y el dominio de las consecuencias. De misma manera, no encontraron textos que describieran experiencias sobre estrategias de enseñanza que consideraban relevantes. O sea, no había en la selección de textos que nos presentamos a ellos, textos que estuvieran relacionados con el dominio de la práctica. La investigación era vista como un external domain, un dominio externo, y la posibilidad de utilizar las ideas era dependiente de las percepciones que estos profesores tenían acerca de la legitimidad de las recomendaciones de los investigadores y de la libertad que tenían con respecto a planificación del currículum. Esta es una síntesis, y ahí que nos informa y que nos dice cuánto el contexto de la práctica es significativo para pensarmos cuál es el locus de la interpretación, de la resignificación y de la apropiación de los resultados de nuestras investigaciones por los profesores. La idea es que este contexto de práctica, que supuestamente es donde la investigación produce efectos y consecuencias, tiene que estar relacionada con los resultados de las investigaciones de las políticas educativas. Pero ¿cómo? ¿Cómo se percibe la relación entre estos dominios? En este caso, el conocimiento pedagógico no tenía ninguna legitimación social. Es como decía la profesora, ella decía que era importante, entonces era importante. Si el investigador dice que es importante, es importante. Había una tensión permanente entre lo que era el contexto de la práctica, y ahí una representación muy fuerte del currículum estadual mínimo, obligatorio, relacionado a políticas de evaluación que funcionaban como un instrumento no de emancipación de los profesores, pero como un instrumento de coerción, porque hay currículums muy bien definidos en varios estados de Brasil, que son vinculados a exámenes periódicos que los estudiantes tienen que hacer. Y las notas que los estudiantes tienen en estos exámenes determinan varias cosas, incluso la financiación de la actividad de la escuela, bonificación salarial de los profesores. Entonces, percíbese cómo estos dominios externos impactan la práctica y la posibilidad de interactuar con las innovaciones o las abordajes que traemos para el salón de aula. Si hay un programa a cumplir, si hay un examen en que los estudiantes tienen que ser bien sucedidos, entonces el tiempo y el investimento que tienen que hacer para se apropiar de nuevas abordajes didácticas se queda ahí un poco comprometido. Entonces, pero un último punto para pensar esto de que nuestras recomendaciones también tienen que ver con un punto de vista de autoridad, porque muchas veces nosotros estamos ahí en la elaboración de estos currículos. Por ejemplo, estos profesores reconocen los nombres de los expertos, de los investigadores, como personas que están dando subsidio y apoyo a estos currículos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuáles son los efectos de sentido de nuestras ideas? ¿Qué sentidos provocan en los profesores? ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Somos consultores, facilitadores, colonizadores, colaboradores? ¿Qué somos nós?
Pensando en todo eso, fue que desarrollamos este proyecto, que es un proyecto de una publicación para profesores. Este fue un proyecto que empecé con la profesora Susana de Souza Barros, que infelizmente no está más entre nós, faleceu há 3 anos, pero es una revista para profesores que tiene una característica, digamos, especial, porque solicita a los profesores que actúen como evaluadores de artículos que son sometidos a la revista. Entonces hay diferentes sesiones temáticas: ciencia contemporánea, escola y sociedad, investigación en enseñanza, divulgación en educación no formal, salón de clase, y para todas ellas los profesores son evaluadores. Todos que submeten artículos a esta revista tienen sus artículos avaliados por alguien que es de su misma comunidad de pares. Entonces, si es un investigador, o si es un científico, o si es un divulgador de ciencia, el artículo vai para alguém desta comunidade, mas além de um professor. A ideia é que, bueno, vamos entender que há diferentes formas de falar e diferentes formas de fazer que são próprias de los ambientes, de la escuela, de los laboratorios, de los medios de comunicação, de los espaços educativos não formales, etc. E que en estos espacios, estas maneras de decir, este lenguaje no es autónomo en relación a los sujetos, y ni las características de las situaciones sociales donde estos sujetos participan. Entonces, hablamos de una manera que está muy vinculada a la naturaleza de la práctica social que se instala en estos ambientes. En este sentido, no son los textos que carregan, que llevan información de un sitio a otro. Los textos constituyen los diferentes ambientes. Y pensamos entonces cuáles son las características de las diferentes prácticas sociales donde se genera conocimiento en educación en ciencias. En la universidad, en la escuela, en los medios de comunicación, quizás, en los espacios no formales. Hay muchos sitios donde se produce conocimiento sobre esos procesos. Entonces, pensamos que en la naturaleza de las diferentes esferas de actividad humana, y pensamos que los textos, el uso de la lengua oral y escrito, tiene que ver con estas necesidades. Tiene que ver, claro, son enunciados particulares, pero se estabilizan en función de estas necesidades. Por ejemplo, un relatorio de un experimento es una forma es un tipo de enunciado bastante estable que tiene que ver con la práctica investigativa, que es típica de los ambientes científicos y de enseñanza de ciencias. Un informe. Gracias. Entonces, ¿cuáles serían estos géneros? Los géneros serían, entonces, tipos de texto reconocidos por los miembros de la comunidad, reconocidos en términos de tema, de abordaje, de estilo, de relevancia, y aquí se ve claramente cómo ellos tienen que ver con mucho más do que con una estabilidad gramatical, pero con fuerzas que son históricas, sociales, institucionales y técnicas. Preguntamos entonces, si el género es la estabilidad lingüística más el funcionamiento de la práctica social, y si pensamos que la investigación es una práctica social donde se produce conocimiento, pero la enseñanza también lo es, ¿cuáles son los géneros? ¿Cuáles son las características de estas esferas de actividad humana? ¿Y cuáles son las características de las distintas comunidades discursivas? ¿Cuáles son las situaciones comunicativas en las cuales estas personas se ponen en contacto? Porque los profesores normalmente son los lectores de nuestros artículos.
pero en este periódico es diferente, son los evaluadores de nuestros artículos. Además, son lectores, pero también son evaluadores. Entonces, hay un esfuerzo de legitimación de la voz de los profesores y de crear un espacio discursivo en el cual su voz es oída, porque están ellos en una posición de autoridad. Bueno, ahí claro, pensando en las especificidades de las prácticas sociales, vemos que hay muchos compromisos, pues los compromisos son distintos. Los compromisos de la investigación son distintos de los compromisos de la docencia, en términos pedagógicos, epistemológicos, hay objetivos que son diferentes, características de la actividad social, da investigación y da própria enseñanza, las formas de interacción, el direccionamiento, es decir, a quién se dirige nuestro discurso. Todo esto son especificidades y estas especificidades tienen que ver con una pluralidad de ambientes y de sujetos, ahí están algunos, y se materializan en diferentes tipos de texto. Entonces, la idea es que la revista pueda ser un espacio que es un poco menos asimétrico entre estos actores y que pueda, como ya dije, legitimar el profesor como productor de conocimiento y que permita al autor un feedback más temprano de su audiencia y que haya así un beneficio mutuo, no solo para el profesor, pero también para los autores de texto, para profesores. Entonces, de esta manera podremos pensar que, claro, hay efectos sociales de los textos. Nosotros esperamos que cuando lean nuestros textos, que nuestra audiencia se sienta tocada, se sienta provocada, se sienta estimulada a reflexiones de una manera o de otra. Pero también hay efectos sociales en los textos. Los textos marcan y guardan marcas de sus procesos de construcción. Y la tensión entre esta estabilización de sentidos y las acciones que son innovadoras puede ser muy productiva. Entonces, por esto, pensamos que los formatos de los textos tienen que ver con las actividades sociales y si esto es verdad, tenemos que valorar algunas actividades sociales de manera especial. Actividades sociales que no solamente digan respecto a la investigación o a un ideario de un conocimiento que es universal y que puede ser generalizable y todo esto. La idea es que exista una posibilidad de que los docentes puedan crear una memoria de estos contextos donde estas ideas son producidas, porque no sé si se pasa el mismo aquí en Argentina, pero en Brasil, cuando vamos a una escuela y conversamos con profesores, sabemos de cosas increíbles que son hechas, muchas cosas interesantes, iniciativas, proyectos, pero no hay absolutamente nada de documentación de eso. A veces hay una persona que se acordó de sacar una fotografía, pero no hay memoria, no hay material para que se construya una cultura. Y eso me parece que el registro y la recuperación de esta memoria es muy importante. Y importante para pensar que cuando se escribe, también se cambia de lugar. Y ahí cambian también las posibilidades de autoría y de ser un agente del conocimiento. Aquí es un ejemplo de diferentes formatos de texto que son aceptos por la revista. Son artículos, son ensayos, son relatos, más recientemente también aceptamos entrevistas, y la idea es que cada uno de estos tipos de texto corresponde a un tipo de actividad social.
é que a escrita destes textos corresponde a um ato social, um ato de posicionamento social. E claro, cada um tem são evaluados de acordo com critérios, que são critérios compartidos. Claro, os artículos têm mais, tem um formato que é muito mais assimilado ao dos artículos científicos, pero os relatos são evaluados em termos de sua contextualização, de seu ineditismo, do hecho de se possuem ou não referência a um processo de avaliação da experiência. Então, há especificidades em todos estes para a avaliação, e não se utilizam critérios de uma prática discursiva ou de uma dada prática social para avaliar outra, porque esse é um problema também, dizer que o professor ou na escola não se produz conhecimento, pero utilizando critérios que não são próprios destes ambientes. Então, sobre a dialéctica entre colonização e apropriação, nós vemos que há muitos discursos que são, de hecho, híbridos e que mezclam diferentes influências, diferentes tipos de influências e diferentes tipos de ideias que vêm de lugares diferentes. E aí, na escrita, existe a possibilidade de surgir algo novo, uma síntese nova de ideias que se transformam em novos sentidos, que podem então ser comunicados e debatidos e criticados, etc. Aí está um pouco o novo portal da revista, que vai ser lançado agora nos próximos meses. Há um espaço do autor e um espaço do avaliador com informações sobre características dos textos, o processo de tramitação dos artículos, os modelos de los informes de avaliação. E isto nos parece importante hacerlo muy transparente para que todos estos, toda esta práctica, que não é típica e não é própria de los professores, porque os professores são, quando muitos leitores desses textos, podem se apropriar e se, de certa maneira, se ver como potenciais contribuidores para a revista. E, bueno, e aí los dejo com estas perguntas que têm que ver com o impacto de todo isso, essas experiências em minha própria prática, e me gostaria muito saber como isto também se materializa em vossa prática, porque nós, como investigadores, estamos cada vez mais conformados e limitados por fatores que se chamam estruturais. Tiene que ver con la financiación, los sistemas de recompensa académica, todo este cotidiano que es bastante duro, en momentos en que la universidad sufre transformaciones que tienen que ver con transformaciones en la sociedad globalizada, pero también los profesores se ven limitados por factores que son estructurales. En su caso tiene que ver con la demanda por el desempeño de los estudiantes, los planes de curso, la cultura organizacional, todo esto. Entonces, ¿cuánto podemos ejercer nuestra agencia teniendo en cuenta estos limitantes estructurales? Y al mismo tiempo, cómo gestionar la tensión que se establece entre nuestra experiencia y la autoridad del conocimiento científico, del cual somos representantes, queriendo o no, y la autonomía de los profesores en la valoración de los saberes que ellos producen en la práctica. Esto me parece que es algo muy importante ahí para se ecuacionar. Pero más importante me parece pensar o cuánto nuestras prácticas pueden o no reificar, ¿ese se habla? Reificar,
¿sí? O reforzar modelos de déficit, modelos en que estamos ahí para ayudar. Los profesores son personas que necesitan, que no saben, no tienen recursos, y muchas veces nosotros incorporamos estos discursos en nuestros propios programas de desarrollo profesional e investigaciones. Entonces los dejo ahí con esas preguntas y podemos entonces debater un poco sobre ellas. Vamos a hacer preguntas. ¿Sí? Yo me quedo con esto. Sí. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a hacer ahora la ronda de preguntas, consultas. Ustedes dirán por dónde empezamos. Bueno. Gracias, Isabel, por tu charla. No, quería preguntarte si esto es algo nuevo o si llegaron a la interacción con los profesores luego de unos años de ver que las investigaciones no entran en la escuela. No, esta percepción es una percepción que siempre nosotros tenemos. Sabemos que hay un problema de las implicaciones de todas esas investigaciones. ¿Cómo hacer? Son preguntas que están siempre en las cabezas de los investigadores. Pero yo pienso que siempre el intento ha sido, en términos de pensar la respuesta a esta pregunta, en términos de un déficit. No llegan las contribuciones porque falta algo en la escuela, falta algo en la formación de los alumnos, de los estudiantes, de los profesores, y es como si ellos no fueran capaces de apreciar y de recibir nuestras contribuciones. Entonces me parece que ahí, al menos lo que estoy planteando, es que esto puede ser parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta, porque hay una manera particular de enfrentar las situaciones y los problemas de enseñanza y de aprendizaje que estos profesores tienen, y que son problemas muchas veces ignorados en los cursos de formación inicial. Por ejemplo, en Brasil hay una modalidad educativa que se llama educación de jóvenes y adultos. Y los cursos de formación inicial, con poca excepción, no preparan los profesores para ministrar clases en esta modalidad de enseño, que no es una modalidad así minoritaria. Hay muchos cursos como estos, y son cursos que tienen especificidades, porque no son solamente adultos trabajadores que están ahí, pero hay crianças que no están que están fuera de la edad recomendada para una serie. Es un grupo muy heterogéneo. Entonces, la grande parte del conocimiento que se produce acerca de la enseñanza de jóvenes y adultos se produce en la práctica, se produce en la escuela. Los materiales educativos que hay son materiales que tienen una autoría compartida con los profesores, porque no hay materiales, no hay libros de texto específicos para esta modalidad de enseñanza. Entonces, es interesante ver también este tipo de ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que muestra que hay una necesidad de que nos como investigadores entendamos cuáles son los problemas y cuáles son las tentativas y las maneras que los profesores tienen de enfrentarla, porque ellos están ahí en la línea de frente. Entonces me parece que es un poco este cambio que estoy planteando. Gracias, Isabel, la verdad que fue una hermosa presentación, se entendió todo.
para que te quedes tranquila. Fue castellano directamente, no fue portugués, así que no, gracias porque pudimos compartir esta hermosa experiencia. Lo que me quedo pensando es que esto era como, si entendí bien, un curso donde los profesores asistían y participaban. Se me ocurre pensar o preguntarte si tienen alguna experiencia de trabajar de manera conjunta con los profesores, con las problemáticas propias de ellos en el aula como tema de investigación, y si ellos pueden participar también en proyectos de investigación. Te digo esta pregunta en relación un poco, aquí el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, en general también tiene como una línea donde se está intentando ahora que los institutos, aquellos lugares donde se forman los profesores, también hagan investigación, no solamente en los centros universitarios, que sería como lo más clásico, ¿no? Y también se está tratando de promover equipos integrados por profesores de los diferentes niveles, y no desde esta cuestión, me gustó esta palabra de colonizar, no el investigador universitario como que llega a salvar la situación, sino que es uno más y que se incorpora a un grupo de investigación donde los problemas son los problemas reales del aula. Entonces, bueno, preguntarte alguna experiencia de ese tipo. Sí, más recientemente tenemos, porque las agencias de Brasil también financian proyectos con esta naturaleza, tanto las agencias federales como las agencias estaduales. En mi estado, por ejemplo, hay un programa que se llama Mejoría de la Escuela Pública. Y dice un poco habla un poco de una ideología contra la cual me puse aquí. Pero, no obstante, es un contexto en que la universidad y la escuela trabajan conjuntamente. Y nosotros tenemos proyectos de este tipo y hemos trabajado en comunidades de aprendizaje. Y son comunidades heterogéneas, hay investigadores, profesores de escuela, investigadores en formación como estudiantes de mestrado, doctorado, estudiantes de iniciación científica, que es una inducción a pesquisa, un programa de inducción a pesquisa que se hace en Brasil con los estudiantes de grado. Y es muy interesante porque empezamos con ellos a una discusión acerca de cuáles eran los temas que les interesaban. Y ellos propusieron los temas y buscamos en la literatura y en su propio repertorio maneras de trabajar esos temas. Entonces, en esta última edición del proyecto, ellos eligieron el consumismo como tema para trabajar. Son profesores y ahí trabajamos, nosotros presentamos algunos artículos del área de educación en ciencias, trabajamos las ideas de los temas sociocientíficos, de las cuestiones socialmente vivas, y ellos también aportaron textos que tenían que ver con experiencias anteriores, textos de libros. Fez una búsqueda que fue muy amplia para se capturar la diversidad de posibilidades de se construir el consumismo como un objeto didáctico. Y la pregunta era cómo articular este objeto con los programas curriculares existentes. Y teníamos entonces profesores de lengua portuguesa, geografía y biología. Y hubo muchas tentativas de producir aulas que eran aulas multidisciplinares, aulas que en principio los profesores querían aulas que pudiesen ser ministradas por el conjunto de profesores, pero esto era imposible desde el punto de vista de la escuela, de cómo se organizaban la grade de horarios de la escuela. Pero lo que hicieron fue planear de manera colaborativa. Entonces, teníamos encuentros semanales para planear estas secuencias didácticas para trabajar el tema consumismo en diferentes disciplinas. Y
toda essa planificação generou sequências para aula de língua, aula de geografia, aula de biologia, pero traíam a marca de, vamos assim dizer, de todas as contribuições de los participantes. É claro que, e foi muito interessante porque alguns dos participantes, por exemplo, a professora de língua portuguesa tinha que falar de divulgação científica, gêneros de texto, eligió o texto de divulgação científica para falar y trabajó el tema de la argumentación, cómo se construye una argumentación en un texto de divulgación científica. Entonces esto fue asimilado por el profesor de biología, que trabajó el consumo de alimentos genéticamente modificados, con pesticidas, orgánicos, cómo la prensa discutía, presentaba estos temas. Entonces pudieron hacer un tipo de clase que era muito diferente do que normalmente faziam e que se beneficiou muito da expertise de los companheiros. E, además, tiveram contato com artículos de investigação e formas de avaliação de experiências semelhantes, coisas que nós aportamos. E também com os fundamentos de las abordagens sociocientíficas, as ideias mais teóricas sobre que era como se davam as relações entre ciência e sociedade. Então, foi uma experiência muito interessante, muito rica. Pero durante todo este proceso, esto no fue totalmente armónico, es un proceso donde hay mucha tensión y donde hay donde hay un sentimiento de que se necesita construir unas bases para que se pueda conversar, para que se pueda comprender uno a otro antes de que el trabajo sea productivo. Entonces, tuvimos un periodo de como adaptación y conversa y conocimiento, así que fue larguísimo y como de meses, hasta que pudiésemos de hecho empezar a hacer algo. Entonces me parece que había, claro, condiciones especiales para desarrollar esto. Primero, una disposición de la escuela de liberar a los profesores y de los profesores trabajar en equipos multidisciplinares, porque esto no es el típico del cotidiano de la escuela. Y cada vez más estamos convencidos de que es importante no trabajar con profesores individualmente, pero con grupos de profesores. Y sobre todo en este tema de las cuestiones sociocientíficas, profesores que vienen de áreas muy diferentes. Es importante para para que se construya las cuestiones de manera más robusta y que se pueda tratarlas con profundidad y en relación con diferentes aspectos de la formación del estudiante. Entonces, esto se pasó. Pero también con el hecho de que los profesores recibieron una beca, que ahí... Ustedes saben, los profesores en Brasil tienen contratos de 16 horas, los profesores de secundaria, entonces es muy común que los profesores den clases en 2, 3 escuelas. Y con una beca es posible abrir mão de uno de estos vínculos para investir en su desarrollo profesional. Entonces era una situación en que todo ese investimento también era posible dentro de condiciones especiales. Hola. Yo quería preguntarte, Isabel, algo para ver si... muchas cosas, todas muy interesantes, no sé si las entendía todas, pero de alguna manera vos estarías hablando como de dos contextos distintos de producción del conocimiento. O sea, un contexto de la investigación propiamente dicha, digamos desde el rol de investigador, y un contexto de producción del conocimiento en el aula, ¿no? O sea,
Digo, estarías como cambiando el paradigma de la formación del profesor como algo que viene, digamos, o que, digamos, puede darse a partir de la investigación, por algo que serían como dos contextos distintos de producción de conocimiento. No sé si esa era la idea o estoy entendiendo bien. No, la idea es que transformar el profesor en un investigador no es la única manera que tenemos para legitimar su contribución como productor de conocimiento. Es más o menos esta idea, este argumento. Entonces, es necesario comprender mejor aspectos de las prácticas sociales que acontecen en la escuela para comprender mejor la naturaleza del conocimiento que se produce ahí. Porque me parece positivo que los profesores se involucren en actividades de investigación como componente formativo. Esto me parece muy positivo. Pero hay otros contextos de práctica, hay como una epistemología de la práctica, si pudiéramos hablar así, que está presente y que hay otras formas de producir conocimiento que no por investigación sistemática, como son las investigaciones que los profesores se involucran, por ejemplo, cuando hacen maestrías o doctorado. Es importante reconocer las especificidades de esta práctica y pensar cómo se sistematiza, cómo se organiza, cómo se registra una memoria de este conocimiento que no viene de la investigación. No. Porque no nos escuchan. Bien. Bueno, en realidad yo soy profesor y me parece muy interesante porque en la formación de los profesorados, actualmente en este país a todos los docentes les dicen hagan investigación. Y entonces, como hablábamos con él, ¿qué herramientas tenemos para hacer investigación? No es tan fácil decir, señores, hoy tienen que hacer investigación. Y entonces te entras a temblar, o sea, decir, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No es sencillo. Y además me parece interesante porque seguramente hay un intercambio de cosas que se pueden hacer con la gente de la universidad. Eso debe ser muy rico. Además, el hecho de escribir, como usted decía recién, hay muchas experiencias muy buenas en todas las instituciones, pero nadie escribe. Hay hasta grandes personas que tienen muchos conocimientos y no se animan a escribir. ¿Se imagina usted que es complicado decir, a ver, ¿cómo haces para escribir? Justamente hoy discutíamos en una comisión, en un taller, que a veces qué difícil es enseñarle a escribir al otro cuando uno no escribe. No, o sea, escribir no es sencillo. Entonces me parece una linda idea su conferencia. Muchas gracias. No, yo diría que escribir no es sencillo porque no es parte de las actividades del profesor. Esto no es algo que es valorado en su práctica. No sé los profesores aquí, pero los profesores en Brasil están corriendo de un sitio al otro, están perdiendo el tiempo así horroroso en el tráfico, porque es horrible y tiene que ir de una escuela a otra. Entonces no hay tiempo para sentar, porque hay tiempo a veces para leer, porque se puede leer, no sé, en un ómnibus, pero para escribir es diferente, necesita más concentración. Entonces, si no hay y la verdad es que si no hay una valoración de esta escrita en la práctica social, no hay por qué escribir. Entonces lo que intentamos cambiar con la revista y con todas estas actividades es crear contextos en los cuales la escrita tenga sentido en esta práctica, porque ahí sí se puede pensar en escribir.
La pregunta es sencilla. Bueno, casi que en toda Latinoamérica se da lo mismo. Los que hacen investigación son los que trabajamos en universidad. La gente de secundaria no tiene tiempo. Bueno, la situación en Brasil, que viajan, toda esta situación que también pasa en Argentina, en Costa Rica pasa algo similar también. La pregunta es, bueno, forman a este grupo de gente que los becaron incluso, pero a futuro, ¿qué se piensa hacer? Porque me parece que algo puntual en un momento dado y que no se replique a futuro sería como, no sé, es hacer algo, pero no hacer lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Sí, podríamos utilizar una palabra que está muy de moda, la sostenibilidad de estas acciones, porque ¿qué se pasa cuando nosotros nos vamos, la beca se encerra y todo? Y bueno, lo que pasa es que en este momento del proyecto, el proyecto tenemos más 6 meses, estamos desarrollando con los profesores actividades en las cuales ellos son protagonistas. Son actividades que ellos tienen que desarrollar en sus propias escuelas, pensando que el año que viene, por ejemplo, no tendrán la beca, no tendrán los espacios institucionales y la relación con el grupo de la universidad formalizada. Claro que siempre será posible colaborar, pero esto no se dará en el marco del proyecto el año que viene. Entonces, por ejemplo, uno de los profesores empezó una comunidad de práctica con sus colegas de educación de jóvenes y adultos. En su escuela empezó reuniones, están haciendo levantamientos de las necesidades, de las expectativas del perfil de este alumnado y planeando actividades conjuntamente. Entonces empezó esto hace 2 meses y están ahí investiendo en esta posibilidad. La profesora de lengua es profesora de biología. La profesora de lengua desarrolló un conjunto de talleres para hacer con colegas de diferentes disciplinas que tiene que ver con lectura e interpretación de cuestiones de exámenes. Y lectura e interpretación de cuestiones que relacionan texto e imagen. Entonces planeamos estos talleres y está ofreciendo como parte de un programa de formación que la escuela proporciona, porque estos contratos de 16 horas significan 12 horas de clase, de contacto con alumnos y 4 horas de preparación o tiempo para, no sé, pero que no son de hecho utilizados por el profesor en la escuela muchas veces. Muchas veces la escuela no tiene un espacio físico para reunir los profesores. Entonces, lo que estamos viendo con este grupo es que es necesaria una postura y una acción que es política en la escuela, de reivindicar estos espacios, de hacer con que estas 4 horas, que son, claro, insuficientes, pero son las horas que tienen pagas para este tipo de trabajo, puedan se convertir en espacios de desarrollo profesional. Entonces, todo esto está siendo así discutido, pero claro, esto todo tiene que ver con una actuación que me parece que es política de los profesores dentro de sus espacios. Yo, por añadir, bueno, en primer lugar, gracias por tu conferencia, Isabel. Yo, para añadir un poco el contexto español, ya que estamos en el contexto latinoamericano de los profesores de secundaria, no es exactamente el mismo. Un profesor de secundaria en España tiene 18 horas de clase a la semana en un solo instituto. Pueden ser hasta 20 o pueden ser menos de 18, dependiendo de actividades que haga. Es decir, sin embargo, la problemática es exactamente la misma que has contado tú de Brasil y de los compañeros de Latinoamérica.
Mi pregunta iría un poco en el sentido de tus últimos comentarios y de si no se debería trabajar, como ya lo hacen algunos países en Europa, en concreto el Reino Unido y Alemania fundamentalmente, si no se debería trabajar más una perspectiva de desarrollo profesional del profesor de secundaria diferente a la perspectiva única que tenemos en el mundo iberoamericano, de que un profesor, su única profesión exclusiva es dar clase. Entonces, si no se debería trabajar un poco también e investigar para fundamentar y para que no fuera solamente buena voluntad o acción política nada más, la carrera profesional del profesor de secundaria, como está desarrollada en parte la de profesor universitario. No, me parece que sí, me parece que es porque muchas veces pensamos que todos los obstáculos tienen naturaleza material. Y claro, para nuestro contexto es muy importante superar esta barrera, porque no es posible pensar en continuar trabajando con tanta precariedad. Pero claro, sabemos que esto no es todo. Y hay cuestiones que son más amplias, tiene que ver con los objetivos de la enseñanza, tiene que ver con toda una idea del lugar de la escuela en la formación del ciudadano y de la interacción de la escuela con otras instituciones en la sociedad. Y me parece que tanto en los programas de formación inicial y continuada tenemos un énfasis que es muy dirigido a las cuestiones de enseñanza y aprendizaje en el aula y cuestiones de aprendizaje conceptual, sobre todo, que no quiero decir que esas no son importantes, claro que son importantes, son definidoras de lo que hacemos. Pero hay también toda una dimensión que es sociopolítica de la educación, toda una dimensión de entendimiento de qué es ser profesor y de qué es una escuela como institución actuando conjuntamente con otras instituciones en la sociedad. Y esto sí me parece que hace parte de una mirada más amplia para lo que es el tema de la formación de los profesores. Yo te quería preguntar principalmente por la experiencia de la revista. ¿Cómo la recibieron los profesores? Si escriben los relatos, si funciona con esto de las memorias, porque acá también pasa lo mismo, que hay mucho conocimiento en las aulas que no llega a ningún lado, digamos, y uno está siempre, como dice Bucar, reinventando la rueda, digamos, del conocimiento didáctico del contenido, digamos, y cosa de que está muy interesante la idea, a ver si prendió en los profesores, porque a lo mejor el problema era el formato, el género discursivo, como decíamos. No, nosotros tenemos unas estadísticas de quién son nuestros lectores. Y esto es interesante porque la mayoría de los profesores que leen la revista, claro, son profesores que están vinculados a programas de posgrado. Porque son para estos profesores que la práctica de leer y escribir tiene sentido. Entonces, por eso pensamos en que es importante cambiar aspectos de esta micropolítica de la escuela. Y bueno, y también no es sencillo para el profesor hacer un informe evaluativo. Para nada. No. Entonces, tuvimos algunos talleres para grupos de profesores para discutir la idea de la comunicación científica, qué es la difusión del conocimiento, qué es la diseminación entre pares, qué es la comunicación extra
comunidad, cómo se evalúa, cuáles son las características de un artículo científico, cómo este se relaciona con la práctica de investigación y cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, un relato de una investigación empírica y un relato de una experiencia de producción de material educativo, de una experiencia en aula. Entonces, esto fue objeto, un análisis de la producción, un análisis de las características de la práctica social son más importantes do que un análisis de las características del texto. Esto lo aprendimos en estos talleres. Las dos cosas no pueden ser separadas. Pero no es posible hacer escuelas de evaluadores. Entonces, en nuestra nueva interfaz, ahí hay hay apartados en que hay un blog y hay preguntas que pueden ser enviadas y hay una persona que contesta, hay sugerencias de ejemplos, de informes, sugerencias de qué es importante mirar, cosas de esa naturaleza. De ahí el riesgo de la colonización, porque no se puede también hacer algo muy directivo y no se puede enseñar cómo se evalúa, porque parte de lo que queremos es saber qué criterios y qué es importante desde su punto de vista. Entonces, hicimos diversas análisis de los textos que eran escritos por científicos, por profesores y por investigadores, desde el punto de vista del género que elegían, del punto de vista de la naturaleza de las recomendaciones que ponían. Aquí hay una lista de trabajos en el slide anterior. Ahí está, y esto estará en la página web. Entonces, mucho de esto está descrito en estos artículos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una dificultad importante. Nosotros no tenemos submisiones espontáneas, ni de científicos, ni de profesores de la escuela. Tuvimos una u otra submisión espontánea en todos esos años, diría como 2, 3, podría contar en una mano. Todas las submisiones se originan de contextos en los cuales la revista es divulgada y visitas a escuelas y hay un trabajo muy de convencimiento de que es posible, de que es importante, y porque no es algo que lo hacen espontáneamente. Entonces, la mayoría de los artículos que son enviados por profesores, sí, pero que están vinculados a programas de posgrado. Y ahí hay un problema porque la idea no es transformar esta revista en una revista de investigación o al mejor que esté en JCR, nada de eso. Tiene una otra función, es un otro objetivo. Entonces, pero sí, estamos siempre intentando. Bien, tengo tiempo para una pregunta más. Más que una pregunta por ahí, es un comentario, ¿no? Me da la impresión de que, justamente es esto que decías al principio, de que el objetivo principal está en la construcción de una subjetividad, ¿no? Es decir, que a través de estos ejercicios de comunicación se construya otro rol docente, es decir, que el docente se considere en otro lugar en relación con estas tareas. No es solamente una cuestión de enseñar a comunicar, ¿no? Sino que a partir de este ensayo de la comunicación él pueda percibirse desde otros roles y valorar sus saberes. Así que me parece que digamos, cuando vos lo planteaste al principio no entendía cómo la comunicación
lo pensaba como, bueno, están haciendo una revista, pero en realidad es bien claro que apuntan a una construcción de subjetividad, ¿no? Sí. Sí, muy lindo, gracias. Bien, este último comentario a cargo de la doctora Meinardi marca que estamos acompañados no solo de didactas de la física, profesores de física y gente interesada por la física, sino también por las otras ciencias naturales. Y a propósito de esto, quiero primero que nada agradecerle a Isabel muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Y ahora quiero también contarles que próximamente también aquí en Buenos Aires tendremos la reunión de la Asociación Química Argentina, donde hay una sección muy importante de educación, por eso también está aquí visitándonos la doctora Galagoski, y aprovecho también para decirles que se han elegido los premios de educación en química, que lo ha ganado la doctora Lorenzo de aquí de la casa, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y la mejor tesis en educación en química, en física, Dios quiera que pronto, y lo ha ganado la doctora Farré en breve. Tengo que decirles también que mañana se anunciarán los ganadores del concurso fotográfico que ha ido acompañando a REF durante, en conmemoración también al Año Internacional de la Luz. ¿Y alguna otra cosa que me estoy olvidando? Sí, que Carolina está ávida de recibir sus reservas para la cena, y esta es creo que casi la última oportunidad donde podrán hacerlo, y que ha habido finalmente en ámbito de la asociación se ha podido generar las dos listas que irán, dos listas de autoridades, que el día viernes, de ahí saldrá la nueva conducción de la PFA, así que invitamos a los socios a participar en la asamblea. Muchísimas gracias a todos. Y esa lista están buscando avales, así que por favor, quienes sean socios, aválenlas.